Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el segundo coloquio interno de la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Nos encontramos en la mesa de diseño de ambientes de educación básica. Les damos las gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Ismene Ebras y yo seré la moderadora y también comentarista de esta mesa. Me acompañan en este ejercicio la doctora Laura Mercado y la maestra Laura Aguayo. La dinámica de este coloquio es la siguiente. Los ponentes tendrán hasta 10 minutos para presentar sus avances de investigación y posterior a esto, cada una de las comentaristas tendrán también 10 minutos para hacer la retroalimentación que considere pertinente. Es importante destacar que el ejercicio que estamos haciendo no permite una réplica por parte de las maestrantes. Sin embargo, se espera que estos comentarios sirvan para retroalimentar sus trabajos y que sean consultados directamente con su docente director o su docente directora. En primer lugar, vamos a empezar con el trabajo. La importancia de la literacia digital en docentes frente a grupo del nivel preescolar en la práctica docente que presenta Guadalupe Méndez. Adelante, Guadalupe. Tienes hasta 10 minutos. Ok, gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Méndez, maestrante del posgrado en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal en el Instituto Rosario Castellanos. El presente trabajo lleva como un título Intervención educativa para desarrollar habilidades digitales en las y los docentes del nivel preescolar en la zona 066. Este título fue modificado un poco debido precisamente a la investigación que se está realizando y, como ya lo mencionaba la doctora Ismay, básicamente a través de las asesorías que me ha dado mi director docente, que es la doctora Silvia Santiago Martínez, hemos modificado precisamente esta parte porque, bueno, de acuerdo también a la línea de investigación, tiene que ver con la práctica docente. Vamos a iniciar con la introducción. La presente intervención educativa tiene como finalidad desarrollar como tal en las y los docentes estos saberes digitales para ser aplicados en el aula, elevando la literacidad digital en ellos. Como bien sabemos, esta presente intervención, si bien es cierto, antes de la pandemia los docentes cada día tenían que organizar todas sus actividades, sus materiales y sabían en qué momento emplear estas estrategias y sobre todo en qué momento poder emplear o modificar estas mismas en base a los aprendizajes de los alumnos, pero todo esto en una modalidad presencial. Pero ¿qué sucede cuando de un momento a otro nos vemos obligados a trabajar precisamente en una modalidad totalmente diferente, en donde tenemos que estar brindando precisamente una educación vía remota emergente y donde tenemos que involucrarnos con los diversos recursos tecnológicos y herramientas como tales? Dentro del contexto que voy a trabajar precisamente esta intervención educativa, nos encontramos ubicados en la alcaldía Magdalena Contreras. Voy a trabajar precisamente con 5 planteles, estos son de nivel preescolar, 5 son de nivel público y 3 son de nivel privado. Dentro del incidente crítico vamos a encontrar precisamente esta pandemia es a través de SARS-CoV-2, COVID-19, que nos obligó a estar en confinamiento. A través de este confinamiento que como tal llevamos, se tiene un conocimiento básico sobre la modalidad vía remota y estas herramientas básicas para poder atender la educación, no solo con docentes, alumnos y también con padres de familia. Dentro de la problemática encontrada precisamente en esta comunidad que pertenece a la zona 066 de la Magdalena Contreras es el uso de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación para dar respuesta precisamente a los retos que se enfrentan a los docentes. La aplicación de estrategias con recursos y herramientas diversas y desconocidas para muchos y el nivel de literacidad en docentes, que es un poco bajo. Para ello,
El objetivo que vamos a trabajar es el diseño de estrategias pedagógicas que permitan adquirir saberes digitales para el desarrollo de habilidades y destrezas en las y los docentes a través de la formación continua que les permita redituar en la práctica en aula. En los antecedentes tenemos como tal este confinamiento por pandemia SARS-CoV-19 en marzo del 2020. De igual manera, el manejo de escasos recursos precisamente de las plataformas y otras herramientas digitales para dar la atención vía remota emergente. Una estrategia nacional que se da por parte de la Secretaría de Educación Pública para poder seguir brindando un servicio educativo a través de diversos medios, y esto da adaptabilidad y conectismo. Otro de ellos es el convenio CEP-Google de las licencias para el uso de estas herramientas, pero también en los docentes tenemos este desconocimiento de diversos saberes digitales para poder hacer uso y aplicación de ellos en el aula. La comunidad escolar está integrada por planteles federales, particulares y de otros organismos. De ellos me da la tarea a conocer precisamente el nivel educativo que cada uno de los docentes tiene, esta preparación profesional, y aquí me fue importante parecer el que es en este cuadro observamos un 80% que tiene una licenciatura, un 9.8 tiene un posgrado. Dentro de las TICs en el aula, de igual manera, el que nosotros podamos ver el uso de las plataformas y otros recursos digitales que estaban empleando y siguen empleando nuevamente las docentes, que es el uso de las plataformas. Entre ellas está Zoom, Meet, Jeans, Telmes, Weber, entre otros. Y posterior a ellos, pues bueno, tenemos las plataformas y las redes sociales, y de igual forma el WhatsApp, que fue uno de ellos, una herramienta, vaya aplicación para que pudieran estar también en constante comunicación, ya sea comunicación síncrona y asíncrona con los mismos docentes, autoridades, alumnos y padres de familia. Uno de los datos relevantes que nos brindaron también las autoridades a través de la aplicación de varios cuestionarios, precisamente entre autoridades, docentes y padres de familia, nos arrojaba que un 53.8 es la participación en el uso de las plataformas, seguido de las redes sociales en un 15.4%. Dentro de esta fundamentación que voy a trabajar en la intervención pedagógica que voy a estar llevando a cabo, tenemos 3 grandes categorías en las que les voy a trabajar: saberes digitales, literacidad digital y formación continua. Dentro de los saberes digitales y la literacidad digital, dos de los autores que me llaman más la atención es Alberto Ramírez y Miguel Casillas. De igual manera, para trabajar formación continua, estoy leyendo Escudero Muñoz y Juan Manuel González. Dentro de los saberes digitales, sabemos precisamente que son los conocimientos tecnológicos relacionados con el uso de varios softwares y hardwares para poder llevar a cabo y facilitar el desarrollo de diversas actividades. Dentro de lo que es la literacidad digital, en modo simplificado, pues bueno, podemos ver que está comprendida por la utilización en prácticas sociales de lectura y escritura, pero esto a través de los recursos digitales. Como bien esto es para la aplicación de los saberes necesarios para así buscar, encontrar, seleccionar, discriminar y leer precisamente toda la información en un contexto digital. Esto vinculado precisamente con lo que es nuestra formación continua y que está vinculado precisamente a la intervención que se realizará a través de un taller. La formación ha de conectar más y mejor a las cuestiones de equidad, de igualdad, en este acceso al conocimiento, y este acceso al conocimiento en una forma de conocimientos digitales. Las prácticas educativas y los procesos de formación es la línea de trabajo que voy a estar llevando a cabo dentro de esta intervención pedagógica, vinculando precisamente las prácticas docentes tradicionalistas con las prácticas mediadas por las tecnologías. Dentro de ello vamos a encontrar el modelo de intervención. Es un modelo de intervención por programas con sus fases diversas: análisis del contexto, la planificación del programa, el diseño del programa, la ejecución y la evaluación del mismo. Dentro del análisis del programa, pues bueno, trabajamos con el diverso contexto en donde la comunidad educativa que pertenece precisamente a la alcaldía Magdalena Contreras, que son del nivel preescolar, el conocer de ellos a través de diversos ítems que fueron aplicados, el que ellos
pudieran, a través de estos ítems que fueron relacionados, pudieran darnos la información referida del uso y la aplicación que llevan ellos a través de las plataformas, de las redes sociales, de los webinars, de los blogs, que tanto hacen el uso y aplicación para con sus alumnos. Dentro de la planificación del programa me va a permitir precisamente el que voy a identificar estas necesidades de las y los docentes, voy a determinar los contenidos para trabajar en esta intervención educativa y a través de ellos voy a evaluar precisamente la intervención educativa que se está llevando a cabo. En el diseño del programa precisamente nos permite también verificar un cronograma en el cual estaremos viendo lo que es la fase. Van a ir por fases, fase 1 dentro de la elaboración de los instrumentos, la aplicación de los instrumentos, los docentes como tal, que han respondido precisamente a estos ítems, la fase del diseño, su fase de evaluación. Para ello, la ejecución, los contenidos de este programa se estarán vaciando en la plataforma de Classroom y en la plataforma de Classroom se les estará dando precisamente un diseño instruccional que les va a permitir a los docentes estar trabajando con los contenidos pertinentes para el uso y aplicación de los recursos y herramientas digitales para poder hacer uso de ellos en el aula. La evaluación del programa como tal lo voy a llevar a cabo a través de bitácoras, diario y encuestas que se les estarán realizando precisamente a los docentes que nos puedan dar resultados al estar aplicando precisamente esta intervención educativa. La conclusión final precisamente es que este espacio educativo debe de ser un espacio que nos ayude a las personas a generar conocimiento, a aportar desde nuestras experiencias desde una necesidad real y no una necesidad impuesta. Bueno, aquí les presento las referencias precisamente que fueron utilizadas para llevar a cabo este trabajo. Y de igual manera las imágenes que se mostraron dentro de esta presentación. Muchas gracias. Agradecemos a Lupita la presentación que hizo y ahora daremos turno a las comentaristas que hagan las observaciones que consideren pertinentes. Iniciamos con la maestra Laura Aguayo, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Ismene. Veo un avance importante, te felicito, Lupita, por el trabajo que hiciste del documento original que revisé a lo que el día de hoy estás presentando. Sí queda como más claro hacia dónde vas a dirigir tu intervención. Algo que es muy importante, independientemente de que sea una intervención educativa y que debe de responder a necesidades reales de una comunidad que tú has seleccionado, que debe de haber diversas razones por qué vas a trabajar tú con ellos, supongo que formas parte de alguna de las escuelas. Y bueno, de principio, para poder describir esa comunidad o esa población de la que tomaremos una muestra, y esos ya son detalles del propio proceso de investigación, es importante hacer una selección del tipo de investigación que vamos a realizar. Ciertamente, por la naturaleza de la propuesta de intervención, pues tiene que ser una investigación de tipo cualitativo, además que tú, al formar parte de esa comunidad educativa, tienes ese contacto, esa relación, esa comunicación y conoces en tu experiencia personal la problemática. Entonces, es importante darle a tu trabajo, independientemente de que estás generando un programa de intervención para que sea aplicado y dé solución a necesidades que tú percibiste como parte de esa comunidad. También es importante que le des el rigor metodológico, y el proceso de investigación siempre nos va a dar los elementos para poder ordenar nuestras pesquisas y poder de alguna manera describir de manera más puntual
todos los elementos de ese objeto de estudio de nuestra investigación, ¿no? Y a partir de ello también definir el planteamiento del problema, que aquí tú lo planteas así como y es parte de las propias UCAS, un problema prototípico que es muy específico, que sabemos que está siendo común a muchas instituciones educativas nacionales e internacionales, pero que estamos en contacto con ese problema específico y que además tú tienes el compromiso, asumes el compromiso, y por eso ahí el tema del propósito, ¿no? Tienes el compromiso, el deseo de intervenir, aparte de los objetivos de tu trabajo de intervención. Entonces, en primer término, sí, que investigues y puedas incorporar en tu trabajo cómo ha sido este proceso de investigación, que ha sido, digamos, desde la metodología de la investigación científica, una situación particular, pero también yo me atrevería a decir que es una investigación participativa, porque formas parte de y trabajando conjuntamente con la comunidad podrías dar las alternativas de solución. Ellos te van a alimentar de compartiéndote sus necesidades, pero también podrían a lo mejor darte seguramente formas de cómo intervenir y cómo generar tu plan y poderlo operar. Entonces, esa parte es importante. Yo revisé varios aspectos en tu documento, pero que veo, por ejemplo, tú mencionas en el objetivo general que vas a hacer un análisis de cómo aplican estas personas que son los docentes, todos los saberes digitales, ¿sí? En su práctica docente. Y mencionas que en los objetivos específicos, conocer sus habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, aquí yo te plantearé a través de qué específicamente, de qué instrumentos. También mencionas identificar esos saberes digitales para fortalecer su formación, que quizá aquí tendrías que mencionar, vincular para la generación de esta opción que les vas a dar, de este programa de intervención que va a ser, quiero entender que va a ser una capacitación que tú vas a diseñar, ¿no? Y que eso te va a permitir, además, quizás simultáneamente eso lo tendrías que plantear, ese uso que ellos hacen y que tú pretendes analizar, pero como parte de su formación mencionas, como parte de su formación. ¿De qué formación hablas? ¿De la formación que les da la SEP o que ellos van adquiriendo por su cuenta? Porque vas a tener que establecer la brecha que hay entre la formación docente que ellos han tomado, lo que han aplicado en el aula, porque sabemos que ellos, muchos de ellos se han actualizado con lo que la SEP les otorga como cursos de formación y actualización docente, y también lo que ellos por su cuenta buscan, pero que después en la práctica no lo aterrizan en el aula. Entonces, ¿qué pretenderías hacer ahí? A lo mejor sí tienen la formación docente, a lo mejor sí tienen los conocimientos, pero ¿lo aplican, no lo aplican? ¿Cómo lo aplican y por qué lo hacen de esa manera o por qué no lo hacen, ¿no? Déjame ver qué otros aspectos. Bueno, tú hablas de la elaboración de ítems, y más que ítems sería más bien mencionar de un instrumento que yo supongo que debe ser un cuestionario, que puede ser aplicado como una encuesta por la cantidad de sujetos. Parece ser que lo vas a aplicar con toda la población, por lo que mencionas de estas, son 5 escuelas, 7 escuelas, ¿no? ¿Lo vas a aplicar con todos? Sí, de hecho, se aplicó una parte precisamente con 42 docentes, 5 de las federales y 3 de las particulares, que son los que participan precisamente. Esta es la comunidad en la que voy a estar trabajando. Bueno, ok, y tomaste a toda la población. También que reflexiones si es ágil el poder manejar toda esta información para que dé resultados. No es tan grande, pero pues hacer esa
esa modificación porque pues, los ítems forman parte de tu instrumento, ¿no? Luego hablas de la utilización de diversos webinars para el uso de las herramientas que ofrece la web, perdón. ¿Eso lo vas a utilizar como parte de tu curso o les vas a recomendar a ellos que lo investiguen o cómo va a estar la cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que organices tu trabajo primero desde el punto de vista de la metodología de la investigación y los pasos que debes de seguir, y después sí está muy bien el modelo de intervención por programas, de intervención educativa por programa, porque ahí también te da la sistematización de las acciones para desde identificar a tu población, la problemática y generar un programa de intervención con una serie de acciones y que deben de ir en un orden, ¿no? Hasta la evaluación finalmente del propio programa de intervención, que eso vendrá en una siguiente UCA. Pero sí lo tienes que afinar para que no te pierdas en el camino, porque de repente, si no seguimos esta sistematización, tanto en la investigación como en el diseño de programas, nos podemos perder. Básicamente serían mis observaciones y bueno, pues adelante, Lupita. Mil gracias, Gracias. Muchas gracias, maestra Aguayo. Y le damos la palabra a la doctora Laura Mercado, por favor. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, resulta un tema bastante interesante, yo creo muy necesario, que al final la investigación pues debe de hacer eso, ¿no? Responder a las necesidades, como decía la maestra Laura. Sí veo que, bueno, yo creo que formas parte de la comunidad educativa. Esa parte es la que también no me queda como tan clara, ¿no? Porque qué tipo de investigación es como tal. A mí también me dio esa impresión que era como investigación participante, que estás ahí dentro de esa comunidad. Es una población bastante amplia. Bueno, yo revisé y pude ver, una es el que tú manejas público y privado, y para mí esos dos contextos sí son bastante diferentes. Lo que yo he visto en la experiencia es que, bueno, yo sé que ninguna escuela estaba preparada para este cambio ante la pandemia, pero aún así ya había escuelas privadas que sí llevaban clases en línea. El área de Santillana tenía ya todo una plataforma y ahí vean niñas de escuelas en las que se trabajaba de manera mixta. Entonces les costó menos trabajo. Entonces esa parte como que pues sí definirla muy bien, ¿no? Tu metodología, cómo vas a trabajar ese factor, porque para mí yo sí veo una gran diferencia igual, ¿no? También la accesibilidad a los medios de comunicación. Hay muchos niños de escuelas privadas, no solo tienen una computadora, tienen su celular, tienen tablet, mientras que los niños de preescolar de escuelas públicas a veces no cuentan con ninguno de estos medios. Entonces es muy diferente el acercamiento. Como tú bien decías, muchos de los maestros de escuela pública actualmente utilizan el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Ese es como su mayor conocimiento, y los papás ven lo de tele en casa y después en WhatsApp revisan y envían capturas de pantalla. Mientras que niños de escuelas privadas sí tienen una plataforma en donde suben las tareas, en donde incluso ya los papás revisan las tareas de manera digital, las envían de manera digital, revisan las colectas, o sea, ya había eso. Entonces creo que esa parte sí es importante, porque además pues la alcaldía en donde vas a trabajar sí tiene como brechas, ¿no? O sea, zonas de un nivel adquisitivo muy alto con otras en las que la población es muy diferente. Entonces, bueno, solo considerarlo, como decía la maestra, es muy importante dentro de la metodología ir considerando eso para que puedas. Y luego estaba revisando igual los maestros, ¿no? Si hay una diferencia, no es lo mismo los maestros formalistas a los que ya tienen un estudio de posgrado, que son solo el 4%. Entonces, la formación que tiene no es ninguna estereotipo ni nada de prejuicio, pero sí cambia mucho el acercamiento a en qué momento van a recibir ellos, por ejemplo, esa formación, ¿no? Porque hay maestros que tienen doble turno, hay maestros que dicen, no, pues, ¿y esto quién no lo va a dar? ¿Dónde no? O sea, ¿en qué me beneficia? Son a lo mejor situaciones a las que te vas a enfrentar ya que estés aplicando la investigación, pero hay que considerarlo desde antes en tu modelo. ¿Cómo vamos a ver esa diferencia? La mayoría, por lo que vi, en tu documento el 79% son maestros de tipo normalista. Y luego, en lo que mencionaba también la maestra de la evaluación, tú decías que vas a trabajar incluso con un supervisor. Déjame ver, así venía la población. Un supervisor, 2 directores y 36 docentes. Entonces, por ejemplo, en esta cuestión
de evaluar, y lo que desearon la maestra también, como conocer el instrumento, decidir muy bien cómo vas a manejar este nivel de literacidad en las personas. Hay varios autores, bueno, ahí ya esa parte ya no la pude revisar ahí en tu documento porque no venía como tal, pero cómo vas a definir literacidad, los niveles de la literacidad como tal, o sea, cómo vas a ver quién tiene un mejor nivel o esta parte, ¿no? Si ya tienen conocimientos previos, y pues debe ser diferente la evaluación o la intervención con un supervisor que con un docente, que con un director, ¿no? Porque, bueno, los docentes son los que directamente están aplicando ahora estos planes y programas, y los supervisores, pues, realmente solo se encargan de coordinar, y, bueno, los directores de darles las facilidades, ¿no? Entonces, como también hacen ahí, aclarar más, sobre todo, tomarlo en cuenta, que tú lo revises y puedas considerar dentro de tu modelo eso. Y, pues, igual mencionabas bitácora diario y cuestionarios, como qué tipo de cuestionarios, ¿no? ¿Cómo es que el docente solito va a expresar qué conocimientos tiene o va a ser como una percepción? Y ahorita en lo que nos mencionaste decías, ¿no? Que va a haber como una educación continua, como que piensas que eso sigue en ellos o cómo lo vas a integrar a esa parte. Porque incluso ahí decías que pues ellos tendrían como que tener esa capacitación continua, pero cómo lo vas a manejar dentro ya del programa preescolar como tal y de las actividades docentes de cada escuela, porque son muy distintas. Entonces sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Lupita, para finalizar, yo donde observo que hay que trabajar más es en la parte metodológica de tu protocolo, a lo mejor regresarte porque no queda claro qué es exactamente lo que quieres hacer, sobre todo pensando en que tienes que elevar una investigación a nivel maestría, ¿sí? Es decir, ¿para qué quieres conocer el nivel de literacidad? ¿Eso qué te va a permitir hacer? ¿O qué es lo que vas a hacer? No queda claro justamente por el hecho de que la pregunta no está planteada, entonces el objetivo también no corresponde. Es decir, tú quieres conocer, pero por otro lado estás estableciendo otra cosa que quieres hacer. Entonces hay una discordancia que debe de repararse, ¿sí? Y ojo, no necesariamente, en este caso, si tú vas a hacer directamente intervención en el centro de donde trabajas, entonces el objetivo debería de cambiar al igual que la pregunta, porque entonces no solamente quieres conocer, quieres hacer una intervención. Lo que aquí habría que pensar es que yo creo que, o sea, no está mal evidentemente conocer la literacidad, es decir, en el sentido de cómo están percibiendo la realidad, cómo la construyen, que esa es parte de eso, y cómo la transmiten, pero ahí volvemos al punto, ¿esto para qué? Es decir, ¿lo estás viendo como sujetos o como docentes? ¿O lo estás percibiendo como para qué lo quieres hacer? ¿Cuál es la intención que tienes detrás de este observar a los profesores? Si tiene algo que ver relacionado con su formación como docentes de preescolar, ese es un objetivo. Si tiene que ver con cómo imparten docencia, cambia también, digamos, están relacionados, pero cambia. Entonces, en ese sentido, hay que valorar qué es lo que se quiere. Yo no lo reduciría el tema a esto que se está sacando demasiado de voy a hacer un curso entonces para docentes, ¿no? Porque, ojo, tú estás diciendo que quieres conocer la literacidad, no estás diciendo otra cosa. La literacidad es la que hay, igual que cultura digital, es diferente a la alfabetización digital. En la alfabetización digital ya haces una intervención como muy directa, porque quieres que sus competencias sean mayores, quieres que sean más finas, etcétera. Hay un documento de la UNAM, de GETIC, que tiene justamente los distintos niveles, como principiante, medio y avanzado, justamente sobre algunas cuestiones de competencias digitales, por ejemplo, ¿sí? No está especificado para preescolar, nada más lo están poniendo como competencias de docentes, pero eso es diferente a analizar cómo construyen la realidad, o sea, cómo la leen, por eso se llama literacidad, cómo leen la realidad. Incluso tiene que ver si el hecho de que ellos sean particularmente docentes de educación preescolar tiene que ver con esa lectura de la realidad desde esta mirada, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay que replantearse algunas cosas, más bien para que queden como claras a los lectores, ¿no?
¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias, Lupita. Gracias. Y bueno, y luego continuamos y con este trabajo estamos terminando esta mesa. Vamos a darle la palabra ahora a Valeria Contreras Martínez, que nos presenta el trabajo Aula Virtual para la Enseñanza de Lenguaje y Comunicación en los Alumnos de Preescolar 2. Adelante, Valeria, tienes hasta 10 minutos. Claro, gracias, profesora. Comparto. No sé si ya la pueden ver. Sí, ya se ve. Ok, gracias. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Valeria Contreras y bueno, estoy en la maestría de Ambiente, Sistemas y Gestión en la Educación Multimodal con la profesora Laura Guayo Londoño. Mi directora de trabajo terminal es Irma Muñoz Muñoz y mi trabajo es elaboración e implementación de una aula virtual como apoyo para el proceso de enseñanza del lenguaje y comunicación de los alumnos de preescolar 2 en el Colegio del Valle de México. Y bueno, los antecedentes de esta situación es que, bueno, como sabemos, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, pues el gobierno tomó la decisión para que el virus no se siguiera propagando, cerrar tanto escuelas, también en algunos trabajos, pues se utilizó la modalidad home office. Y bueno, en el caso de las escuelas, pues esto se tuvo que transformar en las clases en línea. Y bueno, la UNICEF nos menciona que, bueno, debido a esta expansión del COVID-19, esto ha dejado a la gran mayoría de niñas y niños pequeños por fuera de los centros de cuidado infantil y de programas de educación para la primera infancia. Y bueno, esto sucede ya que lo que es la educación preescolar, en algunos casos, pues no se ha tomado como, no se le ha tomado la relevancia que tiene. Por ejemplo, sí hay como plataformas que están implementadas desde tal vez nivel primaria o incluso desde secundaria hasta nivel superior, pero en el nivel preescolar es un poco más complicado tal vez de implementar estas plataformas. Y bueno, también el pasado 21 de abril, la SEP, en este caso transmitió lo que es de Nueva Escuela Mexicana Virtual, que es lo de aprendiendo en casa como estrategia para compensar la suspensión de las clases. Y bueno, en la página de la SEP vienen desde educación primaria hasta educación, preescolar, primaria y secundaria, lo que son los temas a tratar. Y bueno, en donde yo voy a realizar esta intervención es en el Colegio del Valle de México. Y bueno, este colegio forma parte de la red de colegios Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. A nivel preescolar, tienen este sistema de aprendizaje lúdico constructivista. Se encuentra en la alcaldía Tlalpan. Y bueno, lo que yo detecté en este colegio es que justamente no tienen ninguna plataforma para el área de preescolar. Sí están utilizando actualmente Microsoft Teams, pero bueno, lo que sucede es que tal vez para el área de primaria funciona bien, pero lo que es el área de preescolar, como son niños muy pequeños, pierden el interés muy rápido. De hecho, solamente tienen 15 minutos de clase y tuve la oportunidad de ingresar a alguna clase, pero sí justo porque son muy pequeños, entonces pierden el interés muy rápido. Y lo que comentaban los padres de familia también es que estaban un poco estresados porque, bueno, entre el trabajo, pues no tenían como tiempo de revisar los correos, porque de hecho las clases pues se grababan, se subían a un grupo de Facebook y los padres de familia tenían que acceder para verlas. Entonces era como un constante al niño de siéntate y ve la pantalla y aprende y eso, ¿no? Entonces sí era muy complicado este tema. Entonces, algunos padres de familia, pues sí, estaban como un poco molestos por esta situación, ya que pues entre el trabajo y la escuela, pues se les complicaba y algunos pues no tenían esas habilidades digitales para esta situación. Y la docente
tenía algunos conocimientos, pero en sí no había una apropiación digital, solamente, por ejemplo, pues usar el WhatsApp y las redes sociales. Y bueno, los talleres y servicios que imparten, entre ellos está el laboratorio de cómputo, que cuando yo estuve trabajando aquí sí había estas clases de cómputo, pero eran muy básicas. Bueno, el fundamento teórico conceptual que estoy manejando, en primero es el aula virtual, que me estoy basando en un documento de Elena Barbera y Anthony Badía, que es hacia el aula virtual, actividades de enseñanza y aprendizaje en la red. Y bueno, aquí pues nos van a explicar todo este tema del aula virtual, también el material didáctico digital. En este caso, bueno, ya también abordé el material didáctico, pero también el material didáctico digital, porque esta aula virtual lo que pretende pues es justamente que contenga este material digital para que los alumnos de preescolar puedan ampliar su conocimiento, que claro, esto no va para nada a suplir lo que es la enseñanza presencial, pero sí puede ser un medio para aprender. También vamos a manejar la pedagogía constructivista, en este caso de Jean Piaget. También otro documento que vamos a revisar es el pensamiento computacional de Janet Wink. Y bueno, ella menciona que no necesariamente se tiene que ser ingeniero para conocer sobre computación, sobre tecnología, sino que desde pequeños se puede abordar este tema. Y el documento de la SEP, aprendizaje es clave para la educación integral, de educación preescolar, plan y programas de estudio, de orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Y bueno, aquí elegí el campo formativo del lenguaje y comunicación para, bueno, acortar más esta intervención educativa. El modelo de intervención que se va a utilizar es el modelo de programas y se concreta en un proyecto programa que se va a planificar, diseñar, ejecutar y se van a evaluar los resultados. Y la finalidad es el enriquecimiento y potenciación de la comunidad, grupo o individuos, y se inicia a partir de las necesidades de los usuarios que, bueno, que ya se detectaron en un inicio. Y bueno, aquí en este plan de programas, lo primero es el análisis del contexto, la identificación de necesidades, la formulación de objetivos, planificación del cronograma, la ejecución, la evaluación del programa y los costes del programa. Bueno, esta es una visión un poquito más amplia que, bueno, no tengo mucho tiempo para explicarla, pero bueno, el análisis del contexto, esto ya lo realizamos, ahorita estamos en la etapa de ejecución del programa. El objetivo es diseñar un aula virtual para el nivel preescolar 2 del Colegio del Valle de México que contenga material didáctico digital para complementar la enseñanza del lenguaje y comunicación de los alumnos, diseñada de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Las líneas de acción se van a dividir en etapas. La primera es la etapa de ejecución y bueno, aquí esta primera parte es resolver conflictos y problemas, mantener una comunicación efectiva con los implicados y garantizar la provisión de recursos para realizar la planificación. Los tipos de evaluación, bueno, aquí vamos a tomar las mejores decisiones para el programa. Y la metodología que vamos a utilizar vamos a tomar a Sampieri y la metodología es con un enfoque cualitativo. Se llevará a cabo en una escuela particular, que es del Colegio del Valle de México, ubicada en la alcaldía Tlalpan. La muestra seleccionada fue del tipo no probabilístico, donde los participantes fueron los 13 alumnos de preescolar 2 y la educadora. Es una muestra pequeña, ya que, bueno, en este colegio solamente hay un grupo de preescolar y solamente una educadora. Y los cuestionarios aplicados a la docente y a los alumnos. También tenemos la etapa del control. Aquí, bueno, se le dará seguimiento de ejecución al proyecto, supervisar la ejecución e identificar las desviaciones con respecto al plan. Aquí esto quiere decir que, bueno, realizamos algunas correcciones en el cronograma de actividades, ya que, bueno, ahorita justo por el alza de contagios de la pandemia, ahorita lo que está sucediendo es que, bueno, la directora de la escuela me dijo que sí, ahora sí toda tendría que ser directamente en línea, ya que pues no va a haber como visitas a la institución. De hecho, ahorita los alumnos pues volvieron a regresar a clases en línea.
Y bueno, también la metodología y la información a recoger va a ser, vamos a utilizar la observación participante, los registros anecdóticos y la bitácora de análisis. Esto para no, esto quiere decir que, bueno, no vamos a estar como directamente en las clases, o sea, solamente vamos a implementar el aula, pero no vamos a intervenir. Bueno, este es un ejemplo de los cuestionarios que se le aplicaron a los docentes. Bueno, en este caso solamente fue a la directora y a la educadora, perdón. Y este fue para los niños, bueno, incluso para los padres de familia que también estuvieron apoyando a los niños, y traté de hacerlo un poco didáctico para que, bueno, ellos también pudieran participar. La estrategia de desarrollo de la intervención educativa son 3 pasos, que es la planificación, la implementación y la evaluación, que fue la identificación del problema, el análisis de la investigación del contexto educativo, la población. Bueno, esto ya se realizó, que fue contactar con la directora. Después fue la implementación, y bueno, en esta fase de la intervención se va a aplicar el modelo y se les va a compartir el link del aula virtual. Esta aula virtual va a tener como un formato en internet para que ellos puedan accesar a esta plataforma. Y bueno, en la tercera fase se va a aplicar la evaluación y se van a analizar los resultados de intervención. Y bueno, las conclusiones provisorias es que, bueno, la institución educativa cuenta con un taller de cómputo, pero es necesario que los alumnos obtengan conocimientos más amplios sobre las herramientas tecnológicas. Esto porque, reitero, cuando yo estuve trabajando, sí contaban con una profesora de computación, pero el problema era que también le faltaba un poco más de conocimiento en cuanto a un poco más de habilidades digitales, se podría decir. Entonces, para que también los niños puedan obtener estas habilidades. Y bueno, en algunos casos se podría decir que los niños no deberían de estar expuestos a las pantallas, pero pues también debemos de tener en cuenta que el mundo está cambiando, ¿no? Y más con la pandemia, pues tenemos que adaptarnos. Entonces, podemos modificar estas actividades, es decir, este uso de tecnologías para que, bueno, los alumnos puedan utilizarlos de forma educativa. O sea, de hecho, por ejemplo, con el TikTok, ¿no? Hay muchas, en esta plataforma ya no solamente es como para hacer alguna actividad en específico, sino, por ejemplo, ya la utilizan para explicar sobre historia, sobre biología. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. Y bueno, también para el docente no ha sido nada sencillo, porque pues no hay esta apropiación de las herramientas digitales. Y bueno, también algunos padres de familia coinciden en que los niños pierden el interés en poco tiempo, pero esta situación también genera en ocasiones enojo entre los padres de familia, porque mencionan que no cuentan con el tiempo para entregar tareas por correo o no saben cómo hacerla. Pero la institución coincide en que es importante que los alumnos y padres de familia obtengan las habilidades digitales y que los niños aprendan el manejo de las TIC de forma educativa. Bueno, la bibliografía. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias. Ahora damos paso a la retroalimentación, comenzando por la maestra Laura Aguayo. Adelante, maestra. Gracias, doctor Ismene. Hola, Valeria, me da gusto encontrarte. Y bueno, pues esta pandemia nos ha mostrado de manera muy llamativa situaciones que en diferentes áreas de la vida de la sociedad ya existían, no es algo nuevo. Tú mencionaste ahorita que la maestra de cómputo que tenían los niños hace un tiempo no tenía las habilidades digitales para la enseñanza, entonces, o cómo utilizar esto en la enseñanza, ¿no? Y es contradictorio, pero es así. Hay muchos pendientes que tenemos, pero siempre es una oportunidad el poder incorporarnos a esta modalidad
en línea, con todos los retos que ha significado para todos, porque pues ha sido en todos los niveles, aunque ya existieran plataformas desde el nivel medio superior hasta los posgrados, que es nivel superior, ¿no? Y en el ámbito laboral. No quiere decir que en realidad tuviéramos esa literacidad digital, ¿verdad? Si a veces, y nos damos cuenta nosotros como personas, como académicos o los propios estudiantes, cuando leemos sus trabajos no los comprendemos porque pues no saben escribir, pero no saben comunicarse de manera escrita. El reto en la educación preescolar, por supuesto, con niños tan pequeños, con un nivel de desarrollo intelectual que exige que todas las actividades de enseñanza-aprendizaje estén orientadas a que ellos puedan apropiarse del contenido de su formación en los diferentes campos formativos, ¿verdad? Si no están de manera concreta interactuando con el objeto de conocimiento, sí, pues para eso están justamente las TIC, ¿no? Para a través de un video documental, pero adecuado para su edad. Y aquí yo creo que hay una gran oportunidad para los especialistas en educación, para los diseñadores instruccionales, para quienes como tú vas a generar este recurso para los docentes. Alguna vez creo te mencioné en una exposición a Sugata Mitra, y pues tenemos que confiar en que los individuos aprenden por sí solos, porque aprendizaje hay, y a veces mucho más de aquello que los propios programas de estudio de las asignaturas, o en nuestro caso de las UCAS, plantean, y las propias experiencias y el interactuar con los compañeros, con los docentes y el objeto de conocimiento genera un aprendizaje. Y Sugata Mitra, este señor que creó en la India, en un poblado muy pobre, un proyecto llamado Un agujero en la pared, y que de verdad implantó o colocó una pantalla, una computadora, y a donde los niños se acercaron a manipular, y además estaba en inglés, y los niños supieron manejar el internet. Es maravilloso. Entonces, pues yo creo que es una muy buena opción tu proyecto. Lo tienes como muy claro aquí, tienes que hacer uso de tus conocimientos sobre el diseño instruccional para un curso de esta naturaleza, para que sea adecuado a la edad de los pequeños, pero creo que también hay una oportunidad muy grande, que no hagas a un lado la investigación. Yo reitero que, y bien lo dijo la doctora Ismené, en las maestrías, en los posgrados, maestrías y doctorados, hay que generar investigación y hallazgos de investigación. Que tú a partir de este proyecto que puedas diseñar, implementar y generar resultados, y que va a tener un impacto entre los docentes, que puedas generar una explicación de una realidad que es común a muchos centros educativos. Bien decía también la doctora Mercado que no es lo mismo una escuela pública que privada. Sin embargo, ciertamente tienen muchos más recursos, pero ¿qué sucede? ¿Por qué no se explotan todas estas herramientas y recursos para generar aprendizaje? Quizá los que somos los formadores no lo sabemos hacer. Entonces, por ahí hay que revisar la formación de nuestros docentes, ¿no? Y poder generar pues las alternativas para que esta formación no se quede nada más en darles los cursos, sino cómo lo aterrizan ya en la práctica. Y yo te puedo asegurar que esto no es de inmediato. Lleva un tiempo, porque se tienen que madurar los aprendizajes, aplicarlos, es ensayo y error, ¿no? Y probar hasta que logremos la competencia. Pero yo sí te invito a que apliques también la investigación científica, que tú busques el tipo de estudio que es, que reitero, al igual que con Lupita, pues es, en este caso es una investigación, una investigación participante, porque pues estás involucrada con la comunidad. Bueno, te ha costado un poquito de trabajo, pero generaste una alternativa de solución, y de la mano de los padres de familia, ¿no? Que otro tema que también es importante cuestionar, y que no es nada más ahora trabajando en línea, sino desde antes.
la cantidad de contenidos que tienen los programas de las asignaturas, por Dios, que es agobiante, ¿no? Entonces yo creo que sí nos tenemos que ir a hacer una revisión, ¿verdad? Una evaluación curricular de planes y programas de estudio para hacer la selección de lo verdaderamente importante y significativo. Ahí queda mi invitación a que revises y que puedas incorporar todo esto, pero siempre de la mano del seguimiento puntual de la metodología de la investigación. Entonces, consulta a Sampieri, consulta también, me encanta este señor Heinz Dieterich, se llama Nueva Guía para la Investigación Científica. Él es investigador y docente en la UNAM, en la UAM, perdón, pero participa en otras instituciones. Yo te paso el dato después, pero hay que buscar varias fuentes que nos expliquen qué con la investigación científica, porque a veces nos parece algo muy complejo y hay que empezar con lo más sencillo, acercándonos al objeto de estudio, ¿verdad? Y ahí está la investigación cualitativa. Muy bien, mi querida Valeria, pues adelante a incrementar tu esfuerzo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Laura Gallo. Y le damos la palabra ahora a la doctora Laura Mercado, por favor. Buenas tardes, vale, pues igual, ¿no? Un buen tema, es algo muy actual, como decían, ahorita creo que lo que más se ha tenido que adaptar las escuelas es precisamente a estos medios. Y bueno, tú mencionabas, ¿no? Vas a elaborar un aula virtual. Estas, bueno, son las necesidades de la población. Yo lo veo más como necesidad de la escuela, como que más bien esa necesidad la tenían las autoridades y ahí como que esa congruencia, porque tú entrevistaste a los papás y bueno, ellos más bien estaban molestos. Entonces, el que estén molestos pues no significa que era como una necesidad, pero entonces tratar de ahí como ver esa congruencia, ¿no? Entre a quién está realmente, esta investigación, a quién está, a qué problema está respondiendo, a un problema de la escuela como tal, porque bueno, por ejemplo, en el documento que nos enviaste incluso mencionabas que este colegio tuvo problemas, enfrentó porque muchos niños se fueron, porque ya no podían pagar, y pues era lógico, ¿no? Porque los papás estaban buscando una opción más viable, o aunque pagaran, pero que tuvieran más recursos. Entonces, seguramente esto pues les va a ayudar mucho, que el colegio suba su nivel de competencia como negocio. ¿No? La otra es que tú hablas de niños de Kinder 2, pero especificar las edades, porque en las escuelas, sobre todo en las privadas, en las tienen muy claras las edades, pero en las privadas no. Entonces no sabemos niños de qué edad son y eso es muy importante, saber hacia qué están dirigidos, ¿no? Yo he visto niños de Kinder 2 que tienen 4 años y niños de Kinder 2 que son de 3, entonces cambia. Y en ese mismo sentido, tú lo que quieres mejorar son sus habilidades de comunicación y lenguaje, y volvemos a lo mismo, pero ¿qué tipo de habilidades? Como que sí nos mostraste el objetivo general, pero ver de manera específica qué habilidades vas a mejorar en esos pequeños. Tú mencionas que esta escuela tiene un currículum de tipo constructivista, entonces me imagino que ellos irán poco a poco, pero a veces las escuelas privadas ofrecen que los niños de 3 años ya estén leyendo y escribiendo. Entonces ahí pues esas habilidades pues son adquiridas prematuramente a través de ejercicios y bueno, finalmente cada papá busca la escuela que requiere, pero pues eso también sería importante para mí que lo aclare, que lo tomes en cuenta, qué habilidades están desarrollando los niños en esa escuela en particular, en ese grupo, qué es lo que buscan los papás, qué es lo que esperan, para que entonces sí, los diseños que tú hagas de esa aula virtual, pues vayan acorde con eso, ¿no? Y que definas cómo es ese enfoque constructivista. Y bueno, finalmente respecto ya a las actividades del aula virtual, ¿no? Bien decías tú, y yo lo he visto no solo en esta escuela, sino en muchas que los niños tienen clases de computación y lo que hacen es ponerlos como a jugar, a dibujar, y pues ellos piensan que porque un niño esté utilizando un ordenador, pues ya tiene conocimientos. En el caso de la educación preescolar, pues las habilidades que ellos tienen que adquirir, sobre todo respecto a lo que tú me dijiste de comunicación y el lenguaje, es empezar a expresarse. Entonces, el que tú habilites un aula virtual, pues tampoco garantiza que en realidad los niños se estén expresando, que estén mejorando esas habilidades, porque al final pues observan ejercicios en la pantalla, seleccionan un dibujo y pues esas habilidades como tal no son de comunicación y lenguaje, que es algo de lo que tú hablas y de que requieren los niños de esa etapa. Entonces, en el caso de este tipo de habilidades, yo vi 2 proyectos, luego te lo comparto. Uno es en la que los niños tenían que hacer un noticiero. Antes era un periódico el que hacían los niños. Entonces, cada semana tenían que sacar como las noticias de la escuela.
y pues tienen que investigar, tienen que relatarla, sacarle foto o dibujar lo que pasó y presentaron su tarea. Entonces era una manera en que a lo mejor ellos no se daban cuenta, pero estaban mejorando sus habilidades de comunicación, de lenguaje, de escritura. Entonces yo estoy pensando que si tú quieres hacer una intervención para esas habilidades, busques otra opción. No sé, no, lo que ahorita pusiste en la pantalla, pues se ven sí como ejercicios, pero más bien los niños tienen que aprender a comunicarse comunicando, a escribir escribiendo. Entonces, de esa manera podrías tú utilizarlo, porque sí es cierto. Entonces, te decía, retomando del proyecto, ahorita lo que hicieron, este grupo de chicos, es que ahora los niños hacen un noticiero y lo transmiten. Entonces, pues así a su forma, ellos hablan, se presentan y están mejorando sus habilidades. Entonces, creo que ahí también, como decía, ¿no? La función de los docentes y de las personas que están en la investigación educativa es eso, es ver, y más en el área de preescolar, porque efectivamente es un área en la que los niños tienen que estar activos, en que no puedes ponerles una lectura de comprensión en la que estén seleccionando, porque pues no, su atención no se la da, y además ese trabajo para el papá. Ellos tienen que tener actividades en las que realmente estén desarrollando, obviamente a su nivel, y es como ellos van mejorando. Entonces ahí igual también, si quieres, después te compartimos como estrategias que sean más de corte, como dices tú, constructivista, más, sobre todo participantes y que integren realmente esos aprendizajes. Entonces sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Mercado. Bueno, Valeria, pues te hago algunos comentarios también para que los consideres. Hay que recordar mucho el programa en el que estás tú, que es Sistemas, Ambientes y Gestión. Entonces, de repente cuando se trae un concepto como el de aula virtual, a veces volvemos a caer como en un lugar común, porque el aula virtual sí obedece más al modelo educativo administrativo, más que al modelo educativo en sí mismo. Y acuérdate que hay que como trascender justamente esos tipos de discurso. Entonces, mi reflexión va en torno a si no, a lo mejor deberías de darle vuelta un poco también al concepto de diseño de ambiente. Y el diseño de ambiente, en este caso, tendrá que estar sobre los niños. Porque una cosa es el aula virtual, que es lo que siempre van a decir las escuelas que tienen. Pero tú debes de preocuparte por el diseño del espacio, ¿sí? Así como hay decoradores de interiores, justamente los docentes o el cuerpo que apoya la docencia debe ser diseñador de espacios. Acuérdate, eso se ha comentado, el docente como diseñador de ambiente. Es decir, ¿qué necesita una pequeñita de esta edad cuando entra? Un tema que sí que ha salido evidentemente y tú lo has mencionado es que pues, los papás no pueden estar viendo correos y que si grabaciones. Justamente aquí es donde viene el diseño. Es decir, cómo tú haces que los pequeños y las pequeñas se apropien de un espacio que tú has diseñado para ellos, no en función de la escuela, sino en función del alumnado, ¿sí? ¿Cómo vas construyendo eso incluso para que empiecen a tener autonomía en ese espacio? O sea, piénsalo, porque tienes que pensarlo también como en dos sentidos. Uno, sí, el espacio digital, que finalmente en términos de literacidad ellos ya viven ahí y es parte de su cultura digital, ellos ya están en eso, o sea, ni siquiera se puede aplicar un concepto que a mí no me gusta mucho de nativos digitales, ¿sí? Es que ellos ya viven así. Pero también tienes que procurar esta otra parte que es la motricidad, o sea, ¿cómo vas a hacer para que ese ambiente no solamente sea digital, sino también sea físico? Eso es parte de lo que hay que diseñar en un momento dado. Sobre todo con esos más pequeñitos que probablemente son los que más trabajo le cuestan a los papás, porque ellos necesitan más atención. Entonces, aquí sí creo que tienes que trabajar mucho a la mano, viendo que no qué quieren los niños o qué han visto los niños, sino qué es lo mejor para los niños en un momento dado. Porque a veces también lo que necesitaba es hacer el diseño de un ambiente físico y el digital si quieres, pero el digital debe ser para acompañamiento todavía en esta edad, ¿no? O sea, no debe ser el centro del aprendizaje todavía, ¿no?
es principalmente para eso. Entonces, en un momento dado, ¿cómo construyen su propio espacio? ¿Sí? La función de un decorador de interiores es preguntarte ¿qué es lo que tú piensas en tu sala? ¿Cómo te sientes? ¿Qué colores te gustan? ¿Qué es lo que quieres que haya? Entonces, por eso te decía que sería muy importante repensar el concepto de aula en función del nombre que tiene tu programa, justamente el de ambientes. ¿Sí? Porque el de ambientes es eso, es crear todo. El aula es un espacio de apoyo, sobre todo en esta edad. ¿Por qué? Porque su nivel de alfabetización digital es diferente al de alguien, evidentemente, que está a niveles más altos, es decir, esta capacidad de búsqueda, de estar haciendo como saltos hipervinculados a un tema u otro tema, la propia capacidad de lectoescritura, aquí es diferente, ¿no? Entonces, por eso te decía, habrá que pensar más en función de eso, y creo que esa es una idea que se puede replicar en un momento dado, y creo que profesionalmente eso te ayudaría como que tú dieras ese apoyo a escuelas de preescolar como diseñadora de ambientes digitales y no digitales, ¿sí? Pensando en esto, porque de los instrumentos que tú dijiste, incluso el de los niños no lo alcancé a ver bien, pero me da esa impresión como de que, bueno, me da la impresión, no sé si estén porque no alcancé bien por el tamaño, a lo mejor lo que habrá que pensar es algo que ellos necesiten, o sea, cómo quieren habitar ese espacio, tanto el digital como el no digital, ¿no? Desde temas de tienes tu lugar para trabajo, aquí tienes materiales, y en el digital ver que acompaña, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sería importante. Y esto entonces lleva a que probablemente tengas que replantear un poco y mejorar un poco más el objetivo, bueno, la pregunta de investigación, porque finalmente esta intervención tiene que tener un soporte de investigación. Entonces, este soporte de investigación requiere plantear la pregunta específicamente qué quieres y para qué lo quieres, ¿no? Y en esto que te decía la doctora Laura, en el sentido de pensar si es un tema más de tipo escolar académico o si es un tema más de corte educativo, porque si es de corte educativo, pues tendrás que estar viendo lo que te decía, cómo es el diseño de ambientes digitales para niños. Y ese es un tema muy rico, muy vasto, y la verdad es que muy padre, porque incluso tiene que ver, por ejemplo, por qué los niños, porque este boom de aplicaciones para niños lo que intentan hacer es eso, crear un ambiente de aprendizaje, en el que haya elementos que le permitan a los niños aprender cosas con nachos, aprender ese espacio digital en el que ellos ya están. ¿Sí? Entonces, de mi parte, esos serían todos los comentarios para que tú los discutas posteriormente, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Les agradecemos mucho a nombre del Instituto Rosario Castellanos. Damos por concluida esta mesa y los invitamos a la clausura que se está llevando a cabo en el canal oficial del Instituto. Muchísimas gracias y buenas noches.